Bueno, como dijimos antes, como que la gran diferencia se hace entre lo que son los metales y los no metales. Eso es como fundamental para la tabla periódica, ¿sí? Fíjate que esta es la escalerita que yo te decía antes, sí, que se formaba en la tabla. Y lo que va a ser importante es detectar algunas características puntuales de los metales y de los no metales para después ver cómo esos metales y esos no metales se van a vincular con otros elementos a la hora, por ejemplo, de armar una molécula. ¿Sí? Bueno, acá te da mucha teoría. Abajo había un grafiquito, esto, pero no era tan importante. Bueno, vamos a notar cuáles son las características como más interesantes de los metales y los no metales. Fíjate que acá empieza a nombrar algo, cuando habla de los metales, empieza a decir, a vincular esa característica con la capacidad de poder ganar o perder electrones. Cuando dos elementos se van a juntar, lo que se ponen en juego son sus electrones. Los protones y los neutrones quedan estables en lo que ya conocíamos, pero lo que puede variar, o sea, un electrón puede tomar de otro elemento, ¿sí? Entonces puede que se gane o se pierdan electrones, o que se compartan, por ejemplo. Entonces, los metales van a tener la capacidad de, ¿cómo se llama?, de dar esos electrones, y los no metales al revés. Van a tener la capacidad de ganar esos electrones. Entonces ahí se va a meter el concepto de anión y de catión, que es como lo más importante con las características de los metales y los no metales. A grandes rasgos, si vos agarrás un metal cualquiera de la tabla, al margen de esta característica de ceder o de ganar electrones, es lo siguiente. Los metales te va a decir, bueno, van a tener, son buenos conductores eléctricos, por eso, por ejemplo, los cables están compuestos fundamentalmente de filamentos de metal. Son buenos conductores del calor, por eso si vos agarrás una cuchara metálica y la acercás al fuego, no vas a tardar mucho en quemarte. Sí. Entonces, esas son como características de los metales. Entonces, podemos decir que son buenos conductores del calor y de la temperatura. Bueno, también se dice mucho que en su mayoría son brillosos. Eso como características así respecto a lo que son los sentidos. Y lo que a mí me parece más importante es esto que decíamos de que al relacionarse con otros elementos, puntualmente con los no metales, los metales tienden a ceder electrones, o sea, a prestarle esos electrones al no metal, ¿sí? Esto lo transforma en lo que se llama cationes, ¿sí? La característica de un catión es un ion con más cargas positivas que negativas. ¿Quiénes tenían las cargas positivas? ¿Te acordás? Dentro de las tres partículas que teníamos en el átomo, vos acordate que teníamos el neutrón que era neutro, justamente, sí, el electrón que era negativo y el protón que era positivo. Sí. Entonces,
vos acordate de esto, si yo agarraba la tabla periódica, ¿no? Y tenía que mirar, como vimos la semana pasada, la otra clase, la cantidad de electrones, de protones y neutrones que tenía, ¿qué decía yo? Que el número Z me indicaba la cantidad de protones. Y que además podía decir que ese mismo número Z también tenía me decía qué cantidad de electrones poseía, ¿no? Ese átomo. Sí. Entonces vos pensás que si yo tengo, suponete, en un elemento cualquiera, tengo 10 electrones y 10 protones. Agarro y le doy un electrón a otro elemento, me voy a quedar con 10 protones y 9 electrones. ¿Qué es lo que tengo de más ahora? El protón. Exactamente. Entonces, eso es el catión, el que se queda con más cargas positivas, ¿sí? O sea, más protones. Y se van a identificar con el símbolo del elemento y un más. Que el más se le pone, por más que quede medio feo, vamos a escribirlo así, acá arriba. ¿Sí? Bueno. Y algo para aclarar es que los iones son esto, pueden ser cationes o aniones, y siempre es cuando van a compartir electrones. Okay. Es cuando los átomos no están neutros. Y después tenemos los no metales, que los no metales, así como en líneas generales, se pueden decir que se encuentran en los 3 estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, los podemos encontrar en los 3. Por ejemplo, entre los no metales tenés al oxígeno, que se encuentra en estado gaseoso, tenés después al azufre, que se puede encontrar en estado sólido, tenés al bromo, que si no me equivoco, si mirás la tabla, tiene las letras en azul. ¿Puede ser? Sí. Sí. Bueno, eso significa que está en estado líquido, a temperatura ambiente. Entonces, los no metales suelen encontrarse en los 3 estados de la materia. Si vos te fijas, los metales, todos los símbolos de los metales están en negrita. Sí. Bueno, cuando los elementos están en negrita, en su mayoría, es porque están en estado sólido, así a temperatura ambiente. ¿Sí? Okay. Esa es otra característica de los metales. Bien, entonces tenemos, se pueden encontrar en los 3 estados de la materia, no son buenos conductores del calor y de la temperatura, no son maleables, pero bueno, ese es un detalle. Y otra cosa es que tienen punto de fusión y ebullición, o sea, se derriten y se congelan en temperaturas bajas. Puntos de fusión y ebullición bajos. Pero, como te digo, lo que es como para trabajar con la tabla, y más importante, es esto. Que en este caso, al relacionarse con otros elementos, vamos a ponerlo igual que como lo pusimos con los metales, los no metales tienden a ganar electrones. O sea, esos electrones que el metal le puede dar, el no metal se lo va a quedar, se lo va a robar. Entonces, eso hace que se transformen en aniones. ¿Sí? Eso significa que es un ion con cargas negativas, con más cargas negativas que positivas. Bueno, pensemos en el mismo ejemplo que te había dado antes. Yo tengo un elemento donde tengo 10 protones y 10 electrones. Ahora viene este elemento y le roba a un metal un electrón. Entonces voy a tener 10 protones y 11 electrones.
Ahora tengo más cargas negativas que positivas. Entonces, va a pasar a identificarse con el nombre del símbolo del elemento y con un signito de negativo. ¿Sí? Sí. Bueno. A ver, ¿qué más? Bueno, después te nombra lo que son los metaloides. Los metaloides son como ni una cosa ni la otra, digamos. Van a tener algunas características que coincidan exclusivamente con los metales y otras características que puedan coincidir con los no metales. La verdad es que no son muy importantes, pero pensá eso, que están como en el medio. En el medio, correcto. Sí. Bueno, después te sigue como destacando algunos grupos que corresponden a la tabla. Te va a hablar de los metales alcalinos, que son los que están en el grupo 1 y 2, o sea, los dos primeros grupos de la tabla. Tienen características así como decimos respecto a los sentidos, que son brillantes, son blandos, reaccionan muy fácilmente con el agua o el oxígeno. O sea, si yo, por ejemplo, hago, no sé si te diste cuenta, si alguna vez viste en una construcción, la cal que se usa para construir, viene del calcio, y no es calcio puro, porque si esa cal fuese calcio puro, lo que pasaría es que al reaccionar con el oxígeno generaría incluso como una mini explosión. Y a su vez, la cal, si vos la manipulás con las manos, por ejemplo, los albañiles tienden a tener las manos como muy dañadas porque manipulan cal y es súper abrasivo. Ese tipo como de digamos, características. Después tenés los metales alcalinos térreos, que nada, también tienen características como muy similares. Puedes decir que, como por ejemplo ahí tenés también, como decíamos, a la cal y al magnesio, que son como, al calcio, perdón, y al magnesio, que son muchos importantes en el tema de la salud, pero no hay mucho más para describir de eso. Para mí, si te vas a enfocar, es como en clasificarlos, como veníamos recién diciendo, en sus características y nada más. Bueno, lo más importante. ¿Cómo? Como lo más importante, por así decir. Claro, tal cual. Después lo mismo ves con los metales de transición. Aparecen dentro de los metales de transición elementos que son como muy importantes, como la plata, el oro, el platino y demás, pero no, tampoco, o sea, no hay mucho para destacar. Lo que puedes decir es que dentro de los metales de transición está el mercurio, que, bueno, no sé si vos te acordarás, o habrás llegado a usar los termómetros viejos que tenían como esa liñita plateada, que los tenías que agitar. Bueno, eso, claro, para mí ya por ahí, para vos pues en la antigüedad. Claro, no, yo lo usaba al principio. Ah, ¿lo llegaste a usar? Sí, lo llegué a usar. Claro, vos ya sos de la era del termómetro digital. Bueno, viste que cuando, no sé, en tu familia lo usaban, lo agitaban. Sí. Esa columna es de mercurio. El mercurio tiene la capacidad de ser un metal que está en estado líquido a temperatura ambiente. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se usaban los termómetros? Porque se dilata fácilmente, con unos pocos grados de diferencia. Es por eso que el termómetro subía la varillita plateada, porque ese metal se dilataba. Eso lo podés mencionar si querés, que está dentro de los de transición. Bueno, después tenés los que se llaman los halógenos, que son los que están en el grupo 17. Entre ellos está el flúor y el cloro, que son como los más conocidos. Sí. Nada, podés decir que el flúor
se usa como en un montón de cuestiones, no solamente a nivel salud, por ejemplo, ahí te ponen el ejemplo de la pasta de dientes, sino que, por ejemplo, cuando se llama a las luces fluorescentes es porque tienen la presencia del flúor y reaccionan y generan ese brillo. Esa luz. Pero son cosas como para, bueno, el cloro, vos podés mencionar al cloro, que el cloro lo tenemos en la sal de mesa. La sal que vos comés tiene cloro. Es cloruro de sodio, ¿sí, viste? Claro. Bueno, la sal es así. La fórmula química de la sal de mesa es NaCl. Na es sodio y cloro. O sea, estamos consumiendo, cuando le ponemos sal a la comida, cloruro de sodio. Ok. Como para nada, mencionar. Uh-huh. Después, ¿qué más? Bueno, los gases nobles, lo fundamental a destacar de los gases nobles o inertes es esto que decíamos de que no se juntan con otros, ¿sí? Que son elementos que no necesitan reaccionar con otros porque ya tienen su último nivel completo con los 8 electrones. Todos los elementos que tengan en su último nivel 8 electrones son lo que se llaman estables. Sí. Significa que no necesitan nada de otros, ¿sí? Con lo que tienen, ya están. Bueno, y los gases nobles, muchos se pueden usar, por ejemplo, nada, las luces de neón, el xenón también se usa para hacer algunos tipos de estas luces como luminosas. Uh-huh. Está el helio, que el helio es el componente fundamental del Sol, por si lo querés mencionar, también. O los globos, es con lo que se inflan los globos de helio, ¿viste? Los globos, esos que se usan mucho ahora en los cumpleaños. Bien. Bueno, esto lo voy haciendo así como rápido porque, o sea, hay cosas como para destacar, digamos, como con lo cotidiano, pero por ahí después características puntuales respecto a la tabla, mucho no tiene. Las tierras raras son los que van a llamarse los lantánidos o actínidos, que son esos que tenés ahí abajo, en lila. Sí. Bueno, eso, se les llaman justamente tierras raras porque, nada, son unas mezclas de... Ok. Bueno. Acá lo que te empieza a hablar es de isótopos, que eso nosotras lo hablamos el otro día, ¿sí? Lo que te puedo mencionar acá respecto al concepto de radioisótopos es cómo se usan los isótopos de ciertos elementos radiactivos. Por ejemplo, vas a tener el uranio, que es un elemento que es hiperradiactivo, y que se utilizan sus isótopos para, por ejemplo, la energía nuclear. Los reactores nucleares, en su mayoría, funcionan en base al uranio. No sé si veías Los Simpsons. Sí, los veo. Bueno, la planta nuclear de Homero se alimentaba de uranio. Entonces, ese elemento puede, de hecho, ¿cómo era lo de los isótopos? Era el grupo el equipo de fútbol, una cosa así, que le llamaban los isótopos, ¿puede ser? Sí. No, hace mucho no los miro, pero algo así. Que eran los que trabajaban ahí en la planta, qué sé yo. Bueno, en fin, esos elementos que pueden formar isótopos y que son radiactivos son los que se van a llamar radioisótopos. Okay. Bueno, después ya se mete con el concepto de electronegatividad y algunas actividades. Bien, vamos a ver qué es lo que significa la electronegatividad. Okay. Vas a tener como dos conceptos ahí sumados a lo que ya estuvimos hablando, de número atómico y demás.
que es el más importante de estos dos es la electronegatividad. Y después el radio atómico. El radio atómico va a ser una medida que se va a tomar y que se va a determinar entre los núcleos de dos átomos iguales. Yo pongo dos átomos iguales y mido la distancia que hay entre esos dos núcleos. Ese es el concepto de radio atómico. ¿Para qué te va a servir a vos nombrarlo? Y para nada, para nombrarlo nada más. Porque de hecho en la tabla se puede visualizar cómo crece o cómo disminuye, pero muy ampliamente. Por ejemplo, mira, ahora lo vamos a hacer en la pizarra, pero fíjate que te dice que crece hacia abajo y hacia la izquierda, nada más, no hay valores concretos. De hecho, en las tablas que usás vos, las que se usan en la escuela, esos datos ni aparecen, claro, no están explicitados. Después, lo que sí va a aparecer es esto, lo que es la energía de ionización, que es, digamos, importante para saber cómo crece la capacidad de generarse o convertirse en un catión, ¿sí? Y fíjate que va hacia arriba y hacia la derecha. También no aparecen datos puntuales en la tabla, pero de lo que sí aparecen datos puntuales es de la electronegatividad. La electronegatividad, en la tabla que tenés vos, si no me equivoco, aparece en la primera... vos tenés el símbolo, el nombre, la masa atómica, y abajo tenés como un primer dato, que a veces es 2,1, 3,1, así. Por ejemplo, uno que me acuerdo es el oxígeno. Fíjate el oxígeno, a ver. Ahí está. ¿Cuál es el primer dato que te aparece en esa, viste que es como que está separado con rayitas? Sí. Bueno, ¿ves lo primero que aparece? El 3,5. 3,5. Sí. Bueno, eso es la electronegatividad. Si vos no te acordás, fíjate en donde tenés el cuadradito tipo machete en la tabla, con las flechitas que te dicen número atómico y demás. Sí. Ahí te va a indicar dónde está la electronegatividad. La electronegatividad como concepto, lo que te va a decir es cuál es la tendencia o la facilidad de un átomo a ganar o captar electrones. ¿Sí? Y acá abajo te lo muestra. También crece igual que la energía de ionización. ¿Por qué? Porque de hecho hasta lo podés pensar como similar. O sea, ¿quiénes ganaban los electrones? Los no metales. ¿Te acordás? Bueno. Y los no metales, cuando ganaban esos electrones, se convertían en aniones. Y vos fíjate que los no metales están ubicados en esta zona de acá. Sí. Entonces, la electronegatividad va a tender a crecer para el lado de los no metales, que son los que van a tener como mayor capacidad de robar electrones, ¿sí? Y que van a tender, a su vez, como para que lo relaciones con lo de ionización, a tender a formar aniones, que acordate que el anión era un ion con carga negativa. Vamos a anotarlo porque son muchas palabras. Dale. Bueno, lo primero que dijimos, vamos a anotar si querés lo de radioisótopos, que lo charlamos. Lo de radioisótopos son isótopos de algunos elementos radioactivos bien.
O mismo también, ¿sabes dónde se usan los radioisótopos? ¿Viste cuando, por ahí nunca te lo hiciste, por suerte, que tampoco es muy agradable, pero ¿viste ¿cómo se llama esto? El estudio este que te meten como en una cabina. No sé. Que te meten así como en un tubo, no me sale. Una resonancia. Cuando te hacen una resonancia magnética, por ejemplo, ahí participan este tipo de elementos. Bueno, y después teníamos que ver el concepto de radio atómico, que dijimos que era la distancia que se tomaba entre dos núcleos de dos átomos iguales. Después teníamos energía de ionización, que era la tendencia a formar iones. Y después teníamos lo que era lo más importante, que era la electronegatividad, que dijimos que era la tendencia a tomar electrones o ganar electrones y formar aniones. ¿Sí? Vamos a notar cómo aumentaban una en la otra. Bueno, salió horrible, pero esta es la tabla. Nosotras íbamos a tener que la electronegatividad iba a aumentar hacia arriba y hacia la derecha. De ese mismo modo, aumentaba la energía de ionización, porque de hecho dijimos que era como bastante similar. Y después, en sentido contrario, lo que iba a pasar, esto te puede ayudar como para tratar de acordártelo, que uno iba para un lado y otro para el otro, aumentaba el radio atómico. Entonces, ¿quién es el elemento más electronegativo de todos? Y bueno, el que esté acá, ubicado en este sector. Y el que está acá en este sector es el flúor. Ese es el elemento más electronegativo y tiene un valor de 4. Y el que está ubicado en este sector es el cesio, que tiene 0,7. Sí. Y es el menos electronegativo. Okay. Este es el radioatómico. Y este es el radioatómico. Bien. Bueno. A ver, ¿qué más? Bueno, después venían actividades. Vos me habías dicho que querías que hagamos 1 hora y media. Yo no tengo ningún problema, pero te iba a preguntar cómo venís, porque yo sé que cansa esto. ¿Querés que sigamos o como quieras? Sí. Vale. ¿Querés que veamos algunos ejercicios de estos o que pasemos a la otra guía, como vos quieras? A ver, por lo menos la otra guía, que era la de uniones químicas. Dale. Eso también era uno de los temas más importantes. Bueno, dale. Para que lo abra. Por lo menos para verlo así por arriba, como para ver. Dale, sí, sí, nos vamos adelantando a la... Bueno.
Bueno, vos cuando pienses en las uniones químicas, vas a tener que pensar en esto que nosotras mencionamos antes, de la interacción de los electrones. Viste que decíamos, va a haber elementos que van a ceder electrones, otros que los van a ganar, van a tomar esos electrones, y van a haber otros que no van a ni una cosa ni la otra. Sí. En base a ese compartir o ceder electrones, es como se van a formar las uniones químicas. Bueno, acá te da como un poquito de historia del enlace químico. Te pregunta qué es la electronegatividad. Es esto que nosotros estuvimos charlando recién. De hecho, ese valor de electronegatividad, acordate que nos decía a nosotras la capacidad que tenía de ganar electrones, ese elemento. Bueno, ¿qué es una unión química así como en líneas generales? Bueno, es este intercambio de átomos, ¿sí? Ya puede ser porque se comparten, porque uno toma del otro o porque el otro le cede, ¿sí? Okay. Y fíjate que acá vuelve a aparecer esto que yo te nombraba antes, que es el concepto de la regla del octeto. Cuando los elementos se empiecen a vincular, vos vas a ver que va a haber muchos, como por ejemplo el flúor, que tiene 7 electrones en su última capa, y va a necesitar de un electrón más para completar 8. ¿Por qué? Porque cuando completaba 8, ese elemento se volvía estable. Y acordate además también que el flúor dijimos que iba a robar ese electrón, ¿sí? Lo iba a ganar. Sí. Bueno, eso es la regla del octeto. La regla del octeto es completar 8 electrones hasta quedar estable. Ahora lo vamos a anotar también. Que es, de hecho, es lo que no necesitan hacer los gases nobles, porque son los que dijimos que iban a tener 8 electrones en su último nivel. Bueno, viste que nosotras hablamos del concepto de configuración electrónica externa, que iban a ser esos electrones que estaban en las últimas capas y que iban a estar disponibles incluso para cuando pase esto, el relacionarse con otros elementos. Eso que nosotros tenemos ahí a disposición, la configuración electrónica externa, es lo que nos va a servir para determinar este concepto nuevo, que son electrones de valencia. ¿Qué significa esa valencia? Es los electrones con los que va a entrar a jugar ese elemento. Vamos a empezar a anotar. Okay. Bueno. Bien. En principio, unión química es un intercambio de electrones. En este intercambio de electrones pueden compartirse o cederse. ¿Sí? Puede ser que lo compartan entre los dos elementos que estén vinculándose o que uno le pase al otro. Ahora, otro concepto era esto de la regla del octeto, que significa que todos los átomos tienden a completar con 8 electrones sus últimas capas para estar más estables. 8 es el número máximo, más de 8 no pueden tener. ¿Sí? ¿Qué más habíamos mencionado? Bueno, esto del concepto de valencia. Cuando empecemos a
a trabajar con uniones químicas, vamos a tener que ver, por ejemplo, en la tabla periódica, cuántos electrones de valencia dispongo yo de un átomo o de otro para poder vincularlos. Esto que yo voy a llamar electrones de valencia son los electrones con los que van a jugar, vamos a ponerlo así como entre comillas, cada átomo de los elementos que participen de la unión. ¿Sí? Como decíamos, si yo agarro, por ejemplo, bueno, viste, mencionábamos lo del cloruro de sodio. Si yo agarro al sodio, fíjate en qué número de grupo está. Periodo 3, grupo 1. Bien. ¿Y qué dijimos? Que el grupo me indicaba la cantidad de electrones que tenía en el último nivel, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces el sodio va a entrar a jugar con un electrón. Pero si yo ahora miro el cloro, está en el grupo 17, o 7 en números romanos, y eso me va a indicar que tiene 7 electrones en su última capa. Y además es un no metal. Entonces ahí vos ya podés empezar a distinguir que el sodio tiene un solo electrón para ofrecer, y en cambio el cloro tiene 7 y necesita 1 para llegar a 8. Entonces, si el sodio es un metal, ¿qué va a pasar con ese electrón que tiene ahí solo? ¿A quién se lo va a dar? Al cloro. Bien, porque es un no metal, y los no metales son los que robaban los electrones. ¿Sí? Sí. Entonces, electrones de valencia, el sodio tiene 1, el cloro tiene 7. ¿Bien? Bueno, a ver, volvamos a la guía. Bueno, acá te da algunas actividades. Igual justo se nos va a cortar. Si querés nos metemos con esto, que son los tipos de uniones. Cortamos y nos conectamos. ¿Dale? Dale.